Parece ser que en Canarias, por lo menos donde yo vivo, se toma muy en serio esto de vuelta al cole, vuelta otoño y todo esto, porque madre mía, qué frío que está haciendo hoy. Hola a todos y a todas, bienvenidos un día más a mi canal. En el vídeo de hoy, como estaréis viendo en el título, vengo a traer unos consejos, tips para la universidad, aunque también para el primer día de clase, porque la verdad que este año pues he tenido muchísimos comentarios en mis vídeos de que vais a entrar a la universidad, así que yo he querido aportar mi granito de arena ya que me encuentro pues en la mitad de mi carrera. Así que no me voy a enrollar más y si te interesa sigue viendo el vídeo. Por cierto, este domingo voy a subir el vídeo de mi experiencia en segundo de carrera y ya os comenté por Instagram, pero os lo comento por aquí también, que me podéis dejar en esta foto de aquí todas vuestras dudas que tengáis del segundo año de la carrera que estoy cursando, de la universidad, de vuelta a clases, etcétera, ¿vale? De todo este tema de back to school, vuelta a clase. Pues todas las dudas que tengáis me las podéis dejar ahí en esa foto y las responderé en el vídeo de este domingo. Por tanto, pues saldrán vuestros nombres y demás, que muchísimas veces me decís que os mande saludos, etcétera. Así que esto es una buena manera de mencionaros. Si os apetece ver un vídeo de tips de organización, etcétera, dejádmelo en los comentarios y darle un like enorme al vídeo. Bueno, voy a dividir el vídeo como en dos partes, en dos tipos de consejos. Primero os voy a dar los consejos más enfocados al primer día de clase y ya luego os voy a dar el resto de consejos para todo el curso escolar de universidad, etcétera. Aunque deciros que también estos consejos, algunos de ellos os sirven también pues para bachiller, la ESO, etcétera. Bueno, respecto al primer día de clases, os quiero destacar sobre todo tres. Bueno, el primer consejo que os quiero dar con respecto al primer día de clase es de que dependiendo del curso en el que estés, hay gente que va a la presentación y otra gente que no va. De normal cuando estás en primero sí sueles ir a la presentación, pero ya cuando estás en tercero o cuarto de normal la gente no suele ir. Yo os aconsejo de que siempre vayáis, sobre todo si sois nuevos en la universidad, que es un buen momento para ir conociendo a otra gente, ir haciendo amigos, etcétera. Así que yo os recomiendo mucho de que vayáis, sobre todo si vais a entrar en primero, y si vais a entrar en el resto de cursos, también os lo recomiendo mucho porque esos días los profesores te van a explicar cómo son las asignaturas, lo que van a dar, lo que te va a contar el examen final, la continua, etcétera, etcétera. Así que yo jamás me he perdido una presentación porque me parece incluso uno de los días más importantes en los que todo queda más claro. El segundo consejo que os quiero dar es de que si sois nuevos en la universidad, que vayáis antes, es decir, de que si a lo mejor tenéis la presentación a las 9, pues que vayáis sobre 8:30 para que sepas dónde tienes que ir, informarte un poco dónde está dónde va a ser la presentación, dónde va a estar tu aula, dónde está la cafetería y así, ¿vale? Para que la conozcas un poco. El siguiente consejo que os quiero dar sobre el primer día de la presentación es de que de normal el primer día no vas a empezar ya con el tema, sobre todo si eres nuevo en primero. Así que yo os recomiendo que llevéis una libreta chiquitita y un bolígrafo para apuntar pues lo más importante. No sé cómo será en otras universidades, pero por lo menos la presentación de mi universidad fue más bien tipo explicándonos pues el aula virtual y todo esto, y dijeron muchísimas cosas que menos mal que me llevé una libreta porque si no me perdía. Al ir usando el aula virtual, etcétera, pues la vas a ir entendiendo mejor. Así que es verdad que explica muchísimas cosas. Luego hay como otros 2 días previos a la presentación, que es cuando suelen dar las asignaturas y demás, y esos ya os digo que para mí son imprescindibles. Bueno, voy a pasar a daros los consejos en sí de la universidad. Algunos también ya os digo que son de bachiller y otros cursos, y también algunos tienen que ver con respecto al primer día, pero ya de por sí enfocado a todo el año. Es de que dejéis todo organizado el día antes. Es decir, que dejéis preparada vuestra maleta o vuestro bolso el día antes, que dejéis preparada la ropa, etcétera. ¿Por qué? Porque os va a ahorrar bastante tiempo por las mañanas. Yo por lo menos soy una persona que dependiendo del día, pues hay días que me apetece arreglarme más y otros que me da igual, cojo lo primero que tranque y ya está. Yo esto es algo que empecé a hacer hace 2 años ya, cuando entré en la universidad, y la verdad que no te digo que el 100% de los días, pero que un 95% de las veces lo hago, sí que lo hago. El siguiente consejo que os quiero dar es de que organicéis todo desde que terminen las presentaciones de las asignaturas. Es decir, los primeros días, dependiendo de la universidad a la que tú vayas, etcétera, las asignaturas que tengas, puede que tengas a lo mejor una asignatura en un día, o puede que tengas ya las 5 asignaturas o las 4 asignaturas que vas a tener en todo el curso día de la presentación. Entonces, desde que des la presentación de todas las asignaturas, yo te recomiendo que organices todo. Que organices el horario con respecto a las clases que tienes cada día de cada semana. Por lo menos a mí me cambia cada día y cada semana.
así que pues necesito organizarme día a día. Que te organices los trabajos, los exámenes de enero o de cuando tengas los exámenes finales, etcétera. Es decir, desde el primer día muchas veces ya te dicen trabajos, o más o menos la primera, la segunda semana de que empieza el curso ya te van diciendo cuándo tienes que entregar trabajos, cuándo tienes parciales, etcétera. Así que yo te recomiendo que nada más decirte una fecha, que la apuntes a lápiz si quieres, y ya luego pues la pones más bonita en la agenda o como quieras, pero siempre todo apuntado. El siguiente consejo que os quiero dar es de que conozcáis a los veteranos, es decir, de que si por casualidades de la vida hay alguien en tu curso que está repitiendo una asignatura, sí que es algo un poco de interés, pero bueno, y es simplemente para que te explique cómo son las asignaturas, para que te expliquen cómo son los profesores, más o menos cómo evalúan, si son buenos, si te va a costar más la asignatura, etcétera. Y esto muchas veces ayuda. Pero con esto también os quiero dar el siguiente consejo que está enlazado, es de que no te creas todo lo que te dicen. ¿Por qué? Porque muchísimas veces la gente habla más de lo que realmente es. Y me explico. Muchas veces te meten miedo de que una asignatura es súper difícil, que es imposible sacarla, que el profesor esto, que el profesor lo otro, y luego tú vas y sacas la asignatura a la primera convocatoria, la sacas con buena nota, el profesor no es tan malo como te lo pintaban, etcétera, etcétera. Es decir, sí, está bien que escuches las cosas, pero hasta cierto punto. Por tanto, no creas todos los rumores. El siguiente consejo que te quiero dar es de que vayas todos los días a clase. Sí que es verdad que cuando ya entras a la universidad es tipo, ya estoy en la universidad, ya tengo 18 años, he estado aguantando ir a clase toda mi vida hasta ahora que ya tengo 18 años, por tanto ya puedo faltar a clase. Sí y no. Vamos a ver en otros sitios, pero por lo menos aquí en Canarias eso no es tan bonito como lo pintan. Hay algo que se llama evaluación continua, y en la evaluación continua en algunas asignaturas entra de que vayas a clase. Si vas a clase te puntuamos 0,5 o 1 punto. Si no asistes a un porcentaje de clases, pierdes la evaluación continua. Por tanto, lo siento mucho si creías que en la universidad ibas a poder faltar todo lo que querías, pero si estás en Canarias, sobre todo por lo menos aquí en Tenerife, lo siento, pero no. Tienes un porcentaje mínimo de asistencia y si no, pierdes la evaluación continua. Y con ello también te quiero decir que no faltes a clase, porque se te va a hacer muchísimo más fácil a la hora de estudiar. Vas a clase, aprovecha esas horas, atiende en clase, si tienes dudas pregúntale al profesor, coge tus propios apuntes de lo que va diciendo, y de verdad que eso ayuda muchísimo. Hay muchas veces que los profesores no dan temas o dicen esto no cae, etcétera, y si no vas a clase no te vas a enterar, a no ser que tengas al típico alumno bueno que le da igual ir él a las tantas de la mañana a coger sus apuntes para luego pasártelos a ti mientras que tú estás en tu casa durmiendo. Así que yo de verdad os recomiendo que vayáis a clase. Parece que no, pero con el simple hecho de ir a clase, el profesor explicar las cosas, hacer los ejercicios, si estudiáis ciencias, sobre todo asignaturas tipo matemáticas, economía, etcétera, con ir a clase y atender esas horas se te quedan muchísimas cosas, y luego a la hora de tener que estudiar para los exámenes finales te va a costar muchísimo menos. Que intentes llevar tus apuntes al día, es decir, si hoy dais una asignatura, yo por lo menos soy una persona que de normal suelo coger los apuntes en sucio y ya luego en casa los paso a limpio. Por tanto, te recomiendo que eso sí que lo lleves al día. Si hoy dais algo, pues lo coges a sucio y después ya cuando llegas a tu casa lo pases a limpio. Parece que no, pero yo esto lo hice, este curso que pasó, de verdad no prestaba atención. O sea, estaba hasta con series, oyendo las series más bien que prestando atención a lo que estaba escribiendo, porque simplemente estaba copiando y pegando. Y aún así ignoráis todas las cosas que se me quedaban ya grabadas aquí, y a la hora de estudiar ya, vamos, muchísimas cosas me las sabía. Así que eso sí que os lo recomiendo muchísimo, y es de que llevéis vuestros apuntes al día. También os lo recomiendo más que nada porque luego va a llegar la época de los exámenes finales. Es a ver que no tenéis vuestros apuntes a limpio, sino que los tenéis todos a sucio. Si sois unas personas que encima no ponéis la fecha de las páginas y no las numeráis, aunque sean en sucio, finalmente no vais a usar esos apuntes y vais a estar suplicando a la gente que os pase sus apuntes, porque es que no va a tener eso ningún orden, y lo vas a pasar muy mal y vas a acabar hasta el día antes del examen haciendo apuntes. Y esto es algo que yo nunca me metía en la cabeza, mucha gente me lo decía, pero yo nunca me lo metía en la cabeza hasta que me pasó. Y es verdad, con el simple hecho de estar pasando tus apuntes a limpio ya estás estudiando. Así que sí es posible que estudies día a día. Obviamente no te vas a saber todo cual loro,
pero algo se te queda. Otro consejo que os doy es de que cuando ya está ahí llegando la época de exámenes, es de que organicéis todas las asignaturas, que miréis cuáles son las que más temario, las que tienen menos temario, cuándo os vais a presentar a una asignatura, etcétera, etcétera. Siempre en último momento pueden haber cambios, os lo digo de propia experiencia que le pasó este año, no con un cuatrimestre, sino con los dos. Pero bueno, más o menos te haces una idea. Sabes cuánto es el temario de una asignatura, de otra asignatura, y más o menos te puedes ir organizando los exámenes. Dependiendo de cuánto te cueste más o cuánto te cueste menos una asignatura, puedes saber si tienes que empezar mucho antes con una o con otra. Y yo os recomiendo mucho esto, de que a lo mejor no que empecéis desde un mes antes a estudiar a piñón, pero sí que desde un mes antes os recomiendo de que os vayáis organizando las asignaturas, que miréis cuántas páginas tenéis que aprenderos día a día, cuánto tiempo necesitáis para cada asignatura, y que empieces a estudiar poco a poco con cada asignatura dependiendo de los días que hayas marcado cada asignatura. Yo por lo menos algo que suelo hacer es, cuando voy a empezar a estudiar, marcarme desde el día que voy a empezar a estudiar la asignatura hasta el día del examen, para yo saber más o menos cuántos días tengo para estudiar cada asignatura, y así me puedo pues dividir el temario, estudiarme a lo mejor 2 hojas y no tener que estudiarme el tochaco el día antes o el tochaco 3 días antes. El siguiente consejo que os doy es de que las asignaturas que sean tipo matemáticas, física, etcétera, las intentéis llevar día a día. Es decir, que si hoy dais un ejercicio, que lo hagas luego en tu casa, porque si la vas llevando día a día, sobre todo estas asignaturas, luego se te hace muchísimo más fácil a la hora del examen final, porque luego son muchísimas fórmulas en muy poco tiempo. El siguiente consejo que os doy es de que no tengáis ningún problema o ninguna vergüenza de admitir que necesitáis ir a clases particulares de una asignatura. La carrera no es tan bonita como parece, no vas a ver todo lo que siempre te gusta, y hay asignaturas que se te van a estancar, ya sea por profesores, ya sea porque las explican mal, ya sea porque te cuesta más, y si necesitas ir a clases particulares y puedes pagártelas, vete, porque de verdad eso luego cuando veas el aprobado a la primera convocatoria, segunda, tercera o la que necesites, si vas a clases particulares, esa tercera, cuarta convocatoria se te puede reducir tranquilamente en una primera o segunda. Así que no te dé vergüenza, porque yo sé que mucha gente es como que le da rollito en plan de ay, eso es para bobos, y no. Yo admito, he ido a clases particulares para 2 asignaturas. Y ya el último consejo que os doy es de que disfrutéis la etapa de universidad. Sé que decir esto es un poquito de what the fuck, pero de verdad pasa muy rápido. Yo mira, ya lo tonto voy a tercero de carrera, ya solo me quedan 2 años y termino la carrera. Y sinceramente he tenido momentos malos, momentos de bajona de carrera, momentos de estaré haciendo bien, momentos de quiero abandonar todo, pero también he tenido momentos muy buenos. Si me dijeran si volvería a entrar 2 años antes, diría que sí. Y así que sí, nada más, que espero que os haya gustado el vídeo, que si os ha gustado que le deis un like enorme, que si os ha encantado que lo añadáis a favoritos, suscríbete a mi canal si todavía no lo estás para que no te pierdas ningún vídeo. Y nada más, que un besazo enorme y que nos vemos en el próximo vídeo este domingo. Adiós.